Seguimos, Alexa, stop. Seguimos aquí con un café con el mercado. En esta mañana vamos a ver qué noticias importantes tenemos para el día de hoy y un análisis de los principales mercados que pudiésemos encontrar una reacción importante hoy en el precio, ¿no? Entonces, bueno, hoy es martes, no hay noticias muy importantes, hay permisos de construcción y hay un meeting de un miembro de la Fed o del FOMC, tengo que revisar. Dependiendo de esos reportes pudiésemos analizar si hay algún movimiento fuerte en el mercado o no. El día de ayer fue feriado, recuerden, el Juneteenth. No hubo mucho volumen en el mercado, los movimientos fueron muy cortos. Yo recomiendo cada vez que hay feriados o dependiendo del feriado que no operen porque el trader necesita volumen. Los traders retail como nosotros, que somos traders especuladores, entramos y salimos, o en mi caso que soy day trading, o es el tipo de trading que normalmente hago, entro y trato de salir lo más rápido posible. No hago scalping, el scalping es otro tipo de trading en temporalidades más cortas. Yo hago day trading y trato de tomar o una corrida o, si la volatilidad está a mi favor, puedo tomar ganancias rápidamente, no necesito pasar 4 o 5 horas esperando un movimiento. Si el movimiento se me da, normalmente yo busco 100 puntos. Si esos 100 puntos se me dan en un promedio de 10, 15, 20 minutos, bien. Pero suele acontecer también que esos 100 puntos se pueden alargar y convertir en 1, 2 o 3 horas, dependiendo de la volatilidad. Mientras más volatilidad, hay más riesgo. Tu probabilidad estadística se afecta, pero los movimientos tienden a ser más rápidos, lo que hace que tu entrada y lograr obtener 100 puntos o 150 puntos o no sé, lo que espera cada quien en su plan de trading obtener, va a ser más rápido, pero también va a ser más rápido perder si está mal posicionado. Por eso siempre es mejor buscar los precios correctos para estar protegidos y evidentemente es un negocio, lo hablé ayer, es un negocio donde vas a perder dinero, pero aprender a perder dinero controladamente. El domingo va a haber un taller para trading desde cero, donde explico qué necesitas, por qué quieres empezar, si tienes preguntas, dudas, les explico qué es trading, qué no es trading, tipos de trading, qué necesitas, plataformas, software, ese tipo de cosas. Va a ser el domingo a las 7 de la noche. Entonces, quienes tienen información del trading, chévere. Yo creo que estos live en la mañana les ayuda con lo fundamental y lo técnico. Pero si no sabes de trading, ese taller es importante. Normalmente dura 1 hora. El último duró 2 horas. O sea, nos extendimos bastante. Pero bueno, eso es lo que hacemos o lo que hago yo, trading de futuros con day trading. El scalping no me gusta, son temporalidades muy cortas. El análisis es diferente, vas vela a vela. Eso a mí no me gusta. Me gusta el precio. Busco el mejor precio para comprar, busco el mejor precio para vender. Está así. Ok, veamos qué tenemos el día para hoy. Ok, ya les voy a mostrar mis pantallas. Como siempre digo, busco el calendario económico en Investing. Luego chequeo las noticias de Bloomberg y chequeo las noticias de Yahoo. ¿Qué pasa? Yo no entro en disputas políticas, me gusta más lo que pasa en la parte económica de cada país para tener una tendencia macroeconómica de lo que puede pasar en el día, ¿no? Sabemos que políticamente todos los países mantienen esa sinergia entre lo negativo y lo positivo, ¿no? Entre somos amigos, somos enemigos, somos amigos, somos enemigos. Eso es política. Ahora, ¿qué pasa internamente dentro de cada país que pueda afectar la estructura de las acciones de las empresas que normalmente manejamos? Eso sí me interesa. Ejemplo, el reporte de China ayer hablaba la noticia importante sobre un acercamiento amistoso entre China y Estados Unidos, ¿no? Pero para mí eso no es tan importante como el hecho de que la economía de los estados de China entró en un pequeño estancamiento, un estancamiento que no se veía en el último año, en los últimos 2 años. ¿Por qué?
parece que tienen problemas con el desarrollo de construcciones. Si hay problemas con el desarrollo de construcciones por falta de liquidez, evidentemente todo tiende a paralizarse, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué? Porque China provee un gran porcentaje de las partes de todos los productos conocidos que manejamos día a día. Entonces, por lo menos yo que hago Nasdaq y SP500, que están constituidos por empresas de tecnología muy altas, ¿qué pasa? Vamos a necesitar que esas partes se cumpla con su demanda y que suplan esos productos. Entonces, ¿qué sucede? Eso puede tender a bajar las acciones de Tesla, de Amazon, de Microsoft, de Nvidia. Y cuando eso sucede, vamos a ver movimientos drásticos en el gráfico, bien sea en una tendencia bajista o bien sea en una tendencia alcista. Entonces, ¿de dónde vienen las partes y los suministros para esos productos que nosotros manejamos y que forman parte de nuestras listas de los índices? Es importante conocer. ¿Por qué? Porque si todo fuera manufacturado en Estados Unidos, evidentemente tuviéramos una economía más fortalecida y no dependiéramos de lo que pasa en otro país. Pero cuando dependemos por esta economía global que se entrelaza, pues entonces sí nos interesan esas noticias. Políticamente siempre tenemos esas noticias de nos amamos y nos queremos. Normal, políticos al fin, pero lo que pasa internamente con la economía sí afecta los índices generales. Al menos que tengamos un presidente como teníamos anteriormente que manejaba muy bien el tema de comunicación y creaba y generaba audiencia de esa forma. Y si recuerdan esos tiempos, un tuit de Trump podía mover el mercado hacia arriba o hacia abajo descomunalmente sin ninguna base. Era completamente especulativo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me gusta más que los precios sean estables y escalonados, bien sea al alza o bien sea a la baja, con razones lógicas, ¿no? Eso me parece con más sentido porque tiene más correlación con un negocio que depende de comprar y vender, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco de estas noticias el día de hoy. Déjenme ver, estamos chévere. Déjenme voltear esto, todavía me estoy adaptando. Ok. Tenemos Investi. Arnaldo, ¿cómo estás? Mauro, saludos. Kenny, saludos. Jesús, buenos días. Ok, vamos a ver qué tenemos en el calendario el día de hoy. Yo tengo las noticias de Alemania, no me generan gran importancia, aunque tiene un reporte del PPI, pudiese ver algún movimiento. No he chequeado los gráficos el día de hoy, así que vamos a ver qué tenemos. Ok, esta noticia de las 6:30 del Phone Member Builder Speak. Tiene 2 estrellas, yo las clasifico en carpetas rojas y amarillas. Me gustan normalmente le presto mucha atención a las rojas, ¿verdad? Que puedan generar un gran movimiento en el mercado. Eso sí me preocupa porque si yo estoy dentro del mercado puede dañar mi operación. Entonces, mientras tanto, si no estoy dentro del mercado y son noticias de 1 estrella o 2 estrellas, no le presto mucha atención. El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis y miembro con derecho a voto del Comité Federal del Mercado Abierto, el FOM, James Bullard, hablará. Los miembros del FOM son responsables de establecer la tasa de interés de referencia y sus discursos se observan de cerca para obtener indicaciones sobre la posible dirección futura de la política monetaria. Sus comentarios pueden determinar una tendencia positiva o negativa a corto plazo. Sinceramente, por mi experiencia, esas noticias no mueven mucho el mercado. Cuando habla el presidente de la Reserva Federal es el caos total. Por eso es una de las que más noto. ¿De qué sirve esta noticia? Esta noticia nos sirve para llevar una idea de lo que está pasando. Recuerden que Powell dijo que por los momentos no íbamos a tener tasa, por lo menos para junio, ¿no? Y dejó ese libre pensamiento de que posiblemente sigamos con las alzas. Ok. Esto sí me gusta, dentro de 46 minutos, los permisos de construcción de mayo y los anuales. Esto sí puede mover el mercado porque mientras hay más permisos de construcción,
sería lo contrario de lo que pasó en China, que el Estado les dio permiso para buscar capital y seguir construyendo. Si aquí tenemos un aumento, sería muy bueno. Vamos a ver. El actual está en 1.47. El pronóstico se espera en 1.416. Sería excelente para el mercado el día de hoy. Vamos a ver. Los permisos de construcción miden el cambio. Gerardo, saludos, ¿cómo estás? Buenos días. Los permisos de construcción miden el cambio del número de nuevos permisos de construcción emitidos por el gobierno. Los permisos de construcción son un indicador clave de la demanda en el mercado inmobiliario. Una lectura superior a la esperada debe tomarse como positiva, alcista, para el dólar, mientras que una lectura inferior a la esperada debe tomarse como negativa. Lo que les dije, esto sí me interesa prestarle atención. ¿Por qué? Porque si hay inversión en la construcción, evidentemente ellos están analizando una demanda a corto, mediano y largo plazo. Va a haber un movimiento enérgico en la construcción y eso nos beneficia a todos. Recuerden que el Nasdaq tiene tecnología, el SP500 tiene empresas industriales y construcción. Entonces, esos mercados se entrelazan, la liquidez se mueve en los dos y vamos a tener movimientos importantes. Me gustaría ver eso el día de hoy, a ver si toca los niveles de precio que me interesa que toque para tomar una decisión en compra o en venta el día de hoy, ¿no? Este reporte está importante, 46 minutos. Si eres trader tienes que estar pendiente, si no, hacerle seguimiento a la noticia y empezar a empaparte con el conocimiento general de esto te va a beneficiar en un futuro, ¿no? Ok, esa es la más importante. Vamos a ver esta otra. Este tiene que ver con la del año o el mes. Ya vamos a ver. Es el mismo reporte, pero... Ok, permiso de construcción. El pronóstico 1.5. Actual 1.4. Pudiese mejorar. Este permiso de construcción es un informe seguido de cerca por los economistas e inversores por igual, dado que todos los factores relacionados con la construcción de un edificio son actividades económicas importantes, por ejemplo, financiación y empleo. El informe del permiso de construcción puede dar una pista importante sobre el estado de la economía en un futuro próximo. Un número superior a lo esperado debe tomarse como positivo, mientras que un número inferior a lo esperado como negativo. Ok, hasta ahorita estamos teniendo dos noticias que van a mover el mercado positivamente de salir con lo esperado, con el pronóstico esperado, ¿no? Si no cumple con ese pronóstico, seguramente veamos un descuento. ¿Qué pasa? El mercado no es cíclico y sube con retrocesos. Normalmente esperamos que esta noticia mueva el mercado exageradamente en el sentido en compra, pero no tomamos en consideración qué está pasando y si se ha estancado en los últimos días para encontrar liquidez para continuar subiendo. Entonces, ahorita en el gráfico vamos a ver cuáles son las posibilidades de eso, por lo menos con uno de los mercados. Es muy difícil hacerlo con todos los mercados al mismo tiempo, pero vamos a ver. Este reporte es el viviendas nuevas. Este de viviendas nuevas estuve aprendiendo el otro día sobre el reporte que nos dan de viviendas nuevas y el reporte de compradores, que no es el reporte final, al reporte que realmente puede ser cierto cuando ya la persona compra. Hay una diferencia importante en esos reportes. Ok, inicios de vivienda. Las viviendas iniciadas miden la evolución del número de nuevas construcciones en curso. La industria de la construcción es una de las primeras en entrar en recesión cuando la economía decae, pero también es recuperarse a medida que mejoran las condiciones. Un número superior a lo esperado debe tomarse como positivo y un número inferior como negativo. Ok, el actual está en 2.2, el anterior en menos 4.5. Me llama la atención que no tenemos un pronóstico. A estas alturas deberíamos tener un pronóstico. Qué raro. 20 de junio, así tenemos un pronóstico. Bajaría un menos 0.8%. Uy. Habría que ver, no sé si lo ven ahí, habría que ver. Ok, esto es a las 8:30, vamos a ver qué pasa con ese reporte. Tenemos inicios de vivienda mensuales y este es el anual. Mira el cambio de números durante
Ok, uno es el mensual y uno es el anual. El inicio de viviendas mide el cambio de números anualizados de nuevo. El anterior era el mensual y este es el anual. El pronóstico es 1.400 millones. El actual es 1.401, el anterior 1.371. Va a bajar un poco, ¿no? Va a bajar un poco, no es tanto, pero va a bajar un poco. Esperemos a ver cuál es el reporte final. Es igual que el anterior, si el reporte es bueno, el mercado tiende a subir por liquidez y si el reporte es malo, el mercado tiende a bajar por liquidez. Luego de esa noticia solo queda la de Williams, a las 11:45. Es un reporte de la Fed igual, es miembro de la Fed, tiene una participación importante dentro de los votos. ¿Qué pasa con eso? Seguramente nos va a dar un análisis general de lo que pasó este mes y lo que posiblemente pudiese pasar el mes que viene con respecto a las tasas de interés. No hay nada que hablar sobre eso porque hay que esperar el reporte, así que no tenemos ni siquiera una noción de lo que posiblemente quiera hablar. Ok, veamos noticias generales. ¿Qué tenemos en noticias generales? Los lugartenientes de Jackman regresan para supervisar el duro reinicio del Alibaba. Ese tema de Alibaba estuvo pesado con el tema de que no había el CEO o el fundador había desaparecido, no se sabía, estaba un poco envuelto en temas de política y entonces bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Las acciones caen mientras los inversores se enfrentan a un control instintivo en el repunte. Resumen de los mercados. No sé. Tengo que ver las acciones. A ver, realmente no he analizado acción por acción o el mercado de acciones. Estoy más metido en el índice como tal, que los engloba, ¿no? Y lo que yo pude ver en el gráfico es que hay una consolidación esperando un movimiento interesante de precios para tomar una decisión en compra o en venta. No analizo las acciones una por una. Sí tengo un mapa que me da una visión general de lo que está pasando con ellas. Se han estado muy estables, ¿no? Cuando eso pasa me da la intención de que es capitalización y buscar una dirección dependiendo de las noticias macroeconómicas. La difícil tarea de Powell de explicar la pausa de tasas en el Congreso. Ok, ¿qué pasa con Powell? Una decisión muy drástica de Powell afecta a los mercados. Y en una economía capitalista, 100% capitalista como la de nosotros, el mercado es un eje fundamental en la economía y la capitalización, porque tenemos empresas muy grandes que se benefician de eso y mantienen ese poder de liquidez. Pero si su decisión no afecta a los mercados, va a afectar a la economía, a la microeconomía, ¿no? Entonces él trata, lo dije en otros lives, él trata de mantener una balanza para no afectar a los dos. Si recuerdan, cuando la pandemia, las decisiones de Powell siempre fueron en contra de la población y fueron a favor de los mercados, lo que hizo que hubiera liquidez exagerada por ese proceso, ¿no? Ahora, hoy en día creo que él está jugando un equilibrio donde no nos afecte a nosotros tanto y los mercados no caigan y siga habiendo esa liquidez, ¿no? Porque si afecta a los mercados, curiosamente, por leyes de este país, el gobierno tiene que rescatarlos, ¿no? Entonces rescata empresas que perdieron dinero por decisiones de la Reserva Federal. O sea, no tiene sentido, pero así funciona. Por ende, él juega ese equilibrio. Recuerden que tuvimos el problema con los bancos. El gobierno ayuda a rescatar, otros bancos compran ese banco y hay unas filiales que se crean nuevas, ¿no? Y nadie pierde, los únicos que perdemos somos los que pagamos impuestos. Pero eso es macroeconomía que lo damos en clase. Así que esto es de Bloomberg. Lo que me interesa es, todo lo que me interesa es lo que pase con Powell. Eso sí me interesa. Porque las tasas de interés van a tocar directamente los índices. Y yo no quiero estar en una decisión que tomen y me puede afectar, ¿no? Sobre todo quienes vieron el video y los gráficos que yo he mostrado, cómo los movimientos son tan drásticos en una noticia y cómo puede afectar una posición y romperte. O sea, nadie está
o un retail como yo, como muchos day trading de día a día, no están capacitados para perder 200 puntos en un stop loss. Mi stop loss son 50 puntos, por ende yo busco una posición muy exacta o lo más perfecta posible que me permita sostener una posición y aguantar 50 puntos viéndome negativo, así que es importante eso. Los futuros bursátiles caen a medida que los futuras acciones caen a medida que la cautela reduce el impulso. Noticias del mercado de valores de hoy. Todos vamos con cautela, eso es necesario. Los futuros bursátiles cayeron el martes cuando los inversionistas cautelosos observaron posibles vientos en contra para el reciente repunte con los mercados, listos para reanudarse después de un receso por vacaciones. Las preocupaciones sobre la salud, esto es lo que yo hablaba antes, las preocupaciones sobre la salud de la economía de China, la segunda más grande del mundo, persistieron, ya que el último recorte de Beijing a una tasa de préstamo clave no cumplió con las esperanzas. El gobierno llamó a traer liquidez del extranjero y hacer como alianzas en el extranjero por falta de liquidez. Eso tiene los mercados un poco en pausa, un poco preocupados. Eso lo vi yo hace 3 días en una noticia y me llamó la atención. Todo el mundo estaba muy preocupado hablando sobre los alivios entre Estados Unidos y China como políticos, ¿no? Políticamente, pero nadie estaba hablando de la parte económica. O sea, si yo tengo que ver, particularmente yo que trabajo esto, me interesa lo que pasa económicamente dentro del país. O sea, no me interesan los chismes de presidente a presidente, porque eso es política, eso es noticia, ¿no? Los mercados también se preparan para el testimonio de 2 días del presidente de la Fed, Jerome Powell, ese sí, ante un comité de la Cámara de Representantes a partir del miércoles, en busca de pistas sobre si los legisladores reanudarán su campaña de aumento de tasas en julio. Un puñado de funcionarios de la Fed están en fila para hablar el martes. Antes de la campana del martes, los futuros del S&P 500 bajan, mientras que los promedios centrales de Dow Jones caían a unos 140 puntos. Los futuros en Nasdaq Composite registraron pérdidas, cayendo un 0.6. Vamos a ver todo esto traducido a los gráficos y veamos qué realmente tenemos, ¿no? Entonces, también algo importante para decirles, los movimientos dentro del gráfico se ven. Los reportes que dan las noticias son muy pocos, ¿no? Un 0.5, un 0.4, un 0.6. Pareciera que no es nada. Yo siempre explico esto porque la gente cuando ve el gráfico cree que ahí está expuesto todo, ¿no? Y que el movimiento no se ajusta al porcentaje. Y es verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un precio actual de 10, la especulación lo lleva a 30 o a menos 20. Ese movimiento especulativo no lo toma el porcentaje, lo toma el porcentaje final cuando cierra el mercado. Cuando vemos ese movimiento entendemos que donde abre el mercado en 20, a pesar de los movimientos especulativos que vaya a hacer, él va a regresar a un precio que puede ser 21 o 22. Eso es lo que representa ese porcentaje. Todo lo demás es especulación creada por los movimientos, por los bancos, por la Fed, por los inversionistas, por los trading retail, whatever. Ok, vamos a ver un poco los gráficos. Ya yo los tengo preparados. Vamos a estar viendo los precios y vamos a estar viendo lo de siempre: S&P 500, Nasdaq, oro, Russell, Dow Jones y petróleo. Déjenme cambiar aquí la pantalla. Ok, hoy estamos con nuevo sistema. Veamos aquí. Ok, tenemos el S&P 500. Ya creo que me voy a cambiar a este. Un segundito. Voy a cambiar este equipo. Es más práctico. Okay, veamos. Okay, tenemos aquí el S&P 500. El S&P 500 reaccionó en nuestra zona de compra, ¿verdad? Hasta estos momentos estamos teniendo una reacción importante. Entre los 4.432 nos hizo la reacción. ¿Qué estoy buscando yo? Que este movimiento llegue a este nivel, a los 4.457. Ya tomó
la compra o esta zona de compra que teníamos ya marcada. ¿Qué nos espera? Ya en este lugar no podemos entrar, evidentemente, cada quien toma sus decisiones. ¿Por qué? Porque el stop loss a mí no me da el stop loss que quiero usar para ese movimiento. Y me hubiera gustado tomarlo aquí para buscar un movimiento hasta aquí, en los 4.500, 4.455, y si rompe esta zona, buscar un movimiento que llegue al máximo. Eso es lo que buscaría el día de hoy. Creo que hay noticias importantes que nos pudiesen ayudar con este movimiento, sobre todo el SP500 y el Nasdaq, que se mueven en una tendencia alcista en este momento, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el Nasdaq. Ok, el Nasdaq también ya reaccionó en nuestra zona. Me gustaría como siempre que haga un descuento, que vuelva a bajar a los 15.160 o un poco más abajo. Si llega a este nivel de los 15.058 sería excelente, porque me gustaría conseguir una movida o un movimiento alcista que me traiga desde aquí hasta, vamos a cambiar de indicador, me gustaría algo que me lleve de aquí hasta aquí. Eso es lo que me gustaría hacer. Ese es el movimiento que me gustaría, que haya un retroceso importante hasta aquí para tomar desde los 15.063 hasta los 15.500. ¿Los vamos a tomar en un solo día? No. Evidentemente yo lo hago en partes, ¿no? Voy tomando de 50, de a 100 puntos y voy tomando posiciones cada vez que retrocede el mercado, ¿no? Esa es la manera, porque es cíclico, no es una tendencia, no es un movimiento drástico de 500 puntos. Él sube, hace retrocesos, sube, hace retrocesos, y si yo estoy en una tendencia alcista, voy a buscar esos retrocesos para recomprar el precio. Ese es mi deber, ese es mi trabajo, eso es lo que enseño, ¿no? Vamos a ver qué nos dice aquí el Russell. Que veamos qué nos dice el Russell. El Russell ha estado estancado en un precio, una consolidación interesante, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el Russell. Si el precio del Russell se mantiene por encima de la EMA de 200, a ver si puedo agrandar aquí esto un poco. Sí. Si el precio del Russell se mantiene por encima de la EMA de 200, estaríamos buscando un precio hasta este último movimiento bajista, ¿no? Sería un movimiento desde aquí, de la EMA de 200. Okay, sería un movimiento desde aquí hasta aquí. ¿Qué pasa? Si el movimiento en el SP500 y el Nasdaq hoy es alcista, seguramente vamos a ver el Russell 2000 buscar un retroceso, precios más económicos, porque hay una correlación entre el SP500 y el Nasdaq, que cuando la tendencia está alcista o el movimiento es alcista, los dos se mueven en ese sentido. Pero cuando el SP500 y el Nasdaq se mueven en un sentido alcista, el Russell 2000 y el Dow Jones se mueven en sentidos diferentes. Por periodos de tiempo cortos, si la tendencia del Nasdaq y el SP500 por 4 horas es completamente alcista, normalmente, esto es análisis técnico, normalmente el Russell 2000 y el Dow Jones mantienen una tendencia bajista por 2 horas hasta conseguir precios más económicos para luego continuar la tendencia de los índices más grandes, ¿no? Entonces, eso es análisis técnico, hay que visualizarlo, hay que estar ahí dentro del mercado para ver eso. Pero mientras tanto yo buscaría un precio, si el precio está por encima de la EMA de 200, entre los 18.87, que me lleve por lo menos 90 puntos hasta los 18.98. Eso sería interesante verlo hoy. Creo que hay noticias que pueden colaborar con esos movimientos de precio. En el Dow Jones estamos en la misma situación. Me gustaría vender, lo que yo les decía, el Dow Jones va diferente al Nasdaq. El Nasdaq va a estar en una tendencia alcista, un movimiento alcista duro por la volatilidad que lo precede. Pero el Dow Jones me gustaría que tome este nivel entre los 34.591 para luego bajar hasta los 34.250, 34.300 en ese nivel. Porque aunque ellos no se mueven tanto, es diferente al Nasdaq, tiene movimientos más suaves. Me gustaría que empiece el movimiento aquí para llegar hasta aquí, ¿verdad?
¿Qué va a determinar eso? Lo que pasa en esta zona de observación. Si pueden ver entre los 13.000, entre los 34.448, ahí tengo una línea. Me gustaría saber qué pasa. O sea, quiero ver el comportamiento en ese precio para determinar si él va a subir a mi nivel de los 34.603 para después tomar una venta, o de esa línea de los 34.448 va a romperla por debajo y va a seguir su tendencia bajista. Por los momentos solamente vemos una consolidación de precios que nos incita a comprar por el movimiento, ¿no? Pero yo particularmente esperaría a ver qué pasa con ese nivel, y si lo rompe y se mantiene por debajo, vendería. Y si se mantiene en la posición que está, pues esperaría que el precio suba para vender. O sea, no haría ningún tipo de movimiento en ese precio. Ok, vamos a el oro. Ok, el oro ha tenido una un leve movimiento. Eso no es una tendencia, es un leve movimiento bajista y se ha mantenido consolidado por debajo de la EMA de 200, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice el oro. Vamos a ver qué tipo de precios vamos a manejar. Ok, si el precio del oro se mantiene por debajo de la EMA 200, aquí en los 19.68, yo estaría buscando un movimiento bajista que me traiga hasta aquí, hasta los 19.38. ¿Por qué? Porque el SP500 y el Nasdaq el día de hoy, por las aparentes noticias que vamos a tener, se va a mover alcista. Cuando el movimiento del SP500 y el Nasdaq alcista, sale liquidez del oro como índice de refugio, ¿verdad? Y se invierte en índices que tienen mayor movimiento y que pudiesen generar por lo menos el día de hoy más ganancias. Por eso yo estaría esperando un movimiento bajista en el oro. Eso lo vamos a saber después de las noticias y el resultado del día de hoy. Pero esa es mi expectativa. Evidentemente, aquí hay una zona de venta importante, de compra importante, que viene acumulada del 15 de junio. Es importante, pero la liquidez que se mueve de un mercado a otro a veces puede ser muy drástica, ¿no? Muy fuerte, muy rotunda. Entonces, si el Nasdaq y el SP500 suben, como yo espero el día de hoy, este retroceso va a ser importante. Entonces se pueden tomar ganancias en el oro, o si haces futuros puedes hacerlo en oro o micro del oro, que es importante. Y aquí finalizamos con el petróleo. Déjame acomodar esto un poco. Ok, el petróleo tenemos que ya reaccionó en nuestra zona de venta importante. ¿Qué está pasando con el petróleo? No sé, tengo que empezar a revisar noticias. Tenemos una reacción importante en el oro. Vamos a ver qué nos dice. En el oro, no, en el petróleo, perdón. Esto viene cayendo, ha bajado 3 puntos, menos 0.74. Ok. Y bueno, de más está decirles qué es lo que estoy esperando con el petróleo. Okay. Con el petróleo estoy esperando esta bajada hasta la EMA de 200. Si rompe la EMA de 200, esto tendría que ver con noticias de China, estaríamos esperando este nivel. Entonces, si rompe la EMA de 200, ¿verdad? Continuará bajando hasta los 69. De lo contrario, encontraríamos una respuesta en compra en este nivel que nos va a llevar hacia una zona más alta. Entonces, lo que pasa en este lugar es muy importante para continuar con una venta o para continuar con una compra. Entonces, esto lo esperamos a las 8:30 de la mañana. Si el precio continúa bajando, ya es tarde, yo no lo puedo tomar ahí. No me gusta tomar posiciones en el medio, me gusta tomarlas en las zonas. ¿Por qué? Porque estoy protegido, mi capital está protegido aquí. Si yo tomo el precio en este nivel, mi capital no está protegido porque puede haber un retroceso que tome mi stop loss. Y yo no quiero ser la liquidez. Recuerden, si sabemos dónde está la liquidez, si no sabemos dónde está la liquidez, somos la liquidez. Entonces, en esta zona que está aquí, hay liquidez. Y yo quiero estar en esa zona. Cuando no tomo la oportunidad, yo prefiero esperar a que llegue al otro nivel de precio y estar con la liquidez para comprar o para vender. Si yo tomo una posición aquí
y este mercado se retrocede, voy a perder dinero. Gregorio, pero el mercado va bajando. No importa que vaya bajando, o sea, no es tu único día de trading. Tienes 200 días de trading, algo así. Son 20 días por mes. Entonces yo prefiero que él haga todo su movimiento bajista, haga todo el descuento que quiera hacer, el precio baje, todo lo que tenga que bajar para yo comprar. Si estuviera al revés, pues esperaría para vender. Pero ahorita solamente nos queda esperar. Así que eso es petróleo. Si rompe la EMA de 200, continuará bajando hasta los niveles de 69. Si no rompe la EMA de 200, se va a estabilizar en los 70, 68 para buscar liquidez para subir. Todo ese proceso entre el oro y el petróleo va a depender de los movimientos del Nasdaq y del S&P 500. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con la parte del análisis técnico. Veamos que ya hicimos el análisis fundamental sobre las noticias. Creo que lo que hay que vigilar es lo que pasa hoy con los reportes y los permisos de construcción. No me preocupan los reportes de los miembros de la Fed. Me preocupa y me interesa saber qué pasa con China, ¿verdad? Y esa falta de liquidez o ese estancamiento en su economía, ¿no? Quiero seguir de cerca la noticia de la liquidez que ellos están trayendo del extranjero. ¿Por qué razón? Se supone que es la segunda economía más grande y no deberían estar pasando por eso. Entonces hay que entender, hacerle seguimiento a esa noticia para saber cómo va a afectar los índices, las acciones que dependen de productos manufacturados en China, que evidentemente son todos. Entonces bueno, esperemos a ver qué pasa. Esto fue con ustedes un café en el mercado. Espero que les haya gustado, espero que estén teniendo información importante, espero que estén entendiendo un poco los gráficos. Si no tienes conocimiento de esto, pues que tengas una idea, ¿no? de qué trata. Lo hago con todo el placer y todo el gusto. Trato de transmitirles lo que sé, lo más práctico posible, sin tantas terminologías técnicas, sin tantos modismos del trading, ¿no? Que a veces hacen complicado el negocio. Y no es complicado, vuelvo a decir, es comprar barato y vender caro, pero evidentemente hay que saber tomar decisiones. Esperemos las noticias del día de hoy. Recuerden que el domingo 7 de la noche hay taller para los que quieran aprender o quieren conocimiento o no tienen conocimiento de trading, porque va a ser trading desde cero. Ese taller es gratis, no tienen que pagar nada, es muy interesante, vas a tener mucha información y sobre todo mi intención con el taller es que tomes una decisión adecuada, correcta al momento de entrar en este negocio, porque la mayoría llega por el dinero y después sufren las consecuencias de ello. Esto es una profesión, toma tiempo, debes educarte y esa es mi intención, pues que la persona esté muy educada, muy consciente de la decisión que puede tomar para que después no se arrepienta de los gastos que tenga que hacer. Así que bueno, señores, feliz día, espero que estén bien, gracias por compartir conmigo.